pues dándole las, la bienvenida a cada uno de ustedes, mis alumnos de quinto grado, y buenos días con todos ustedes. Pues nuevamente nos estamos conectando, nuevamente nos estamos tratando, ¿no?, de poder interactuar. La clase pues del día de hoy, ya pues el día jueves 23 de septiembre, ¿no es cierto, chicos? Prácticamente hoy día ya estamos, ya se va pues el invierno, digamos, ¿no? Hoy ya estamos empezando el, el día de la primavera, pues chicos, ¿no? La estación ya cambió hoy día y esperamos que ya pues en lo sucesivo ya vayan poquito a poquito se vaya ya nuevamente el clima vaya cambiando, porque de pronto no va a cambiar, ¿no? Gradualmente, pues solamente que en estos algunos días que todavía, y estando ya en primavera, todavía se va a sentir un poco de frío, ¿ah? Fuertes aires, muchos vientos, y así pues poco a poco, progresivamente ya vamos a ir ya pues notando ya, ¿no? El cambio pues justamente, ¿no?, de la estación que ya estamos 23 de septiembre, estamos recibiendo pues a la primavera, ¿no es cierto? Donde las plantas ya empiezan a ponerse más hermosas, ¿no es cierto? El día de la amistad, niños, ¿sabes? Estamos el día de la amistad, pues, 23 de septiembre. ¿Ah? Muy bien, el tema del día de hoy que vamos a tocar, mis queridos alumnos, se pertenece pues justamente, ¿no?, a lo que es, ahora vamos a ver por acá, vamos a ver por acá, ok, muy bien. Vamos a tocar el tema, pues, el día, mis queridos alumnos, los mares, ¿ya? Los mares y océanos, pues, o océanos y mares, como tú quieras llamar, ¿sí? Muy bien, vamos a hablar, pues, justamente, ¿no?, de el origen, pues, ¿no? El origen, o qué son primeramente, pues, ¿no es cierto? Cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, de los mares, o hablamos de los océanos, nos estamos enfocando, decimos pues, que los mares son extensiones, pues son masas de qué? Masas de aguas saladas, ¿no es cierto? Que están ubicadas o se ubican entre los continentes, ¿no es cierto? En los continentes y sobre el cima, ¿no? Y los mares justamente son las proporciones de los océanos, pues. Entonces los mares decimos que están justamente ¿en las partes qué? En las partes, digamos, un poco más a las orillas, pues, ¿ya? Donde justamente ahí, ¿no? Pues, digamos, digamos también, pues, los movimientos, por ejemplo, ¿no?, de las olas, que digamos, también no son tan, digamos, tan, fuertes, que digamos, ¿cierto? Más adentro sí, ya, pues, es el océano, ya, extensión. El origen, ¿no? El origen de los océanos, de los mares. Se sostiene, por supuesto, que los océanos y mares, ¿no entiendes? Se formaron debido a qué, mis queridos alumnitos. Dice que se formaron debido a quién. Al intenso vulcanismo, pues, ¿no? Al vulcanismo que justamente, pues, ocasionó, pues, millones de años, ¿no entiendes? Millones de años. ¿Eh? Acuérdate que, ¿no? Cuando en el tiempo, pues, ¿no?, de la Tierra, que estaba en proceso, pues, justamente, ¿no?, de enfriamiento, pues, ¿ah? Porque en un momento la Tierra, pues, era una inmensa cadena, digamos, ¿no?, de puro, incandescencia, pues, ¿no?, de puro, temperaturas altas, imagínate. ¿Ah? El vulcanismo, todo era lava, pues, ¿ah? Era un infierno, pues. Pero poco a poco, pues, la Tierra fue evolucionando, ¿no? Y se fue enfriando, pues. Por eso dice acá que debido, o sea, se origina debido también al intenso, ¿no?, vulcanismo que experimentó la Tierra, pues, ¿ves? Te digo, ¿ves? Hace millones de años, pues. Entonces, las nuevas investigaciones justo sostienen que fueron producidas también, ¿ah? No solamente por las altas temperaturas que se fueron calentando. Claro, ¿y qué tiene que ver, pues, esto, no? Vamos a ver, ¿qué tiene que ver esto de que las tan altas temperaturas? Claro, pues, altas temperaturas se evaporaron, pues, ¿no? Se van, porque tú sabes que cuando hay muchas temperaturas calientes, ¿qué hacen? Las pocas aguas, los pocos que están ahí, pues se evaporan, ¿no es cierto? Se forman las nubes, de ahí, pues, justamente chocan, donde las partes más, más frías, ¿no es cierto? Más frías, y empieza, pues, justamente nuevamente, viene el retorno, pues, ¿ah? El retorno, ¿entiendes? A ver, cuando tú, por ejemplo, hemos tenido a ver, de poder hervir, pues, ¿no?, la tetera, la olla, que digamos, ¿no es cierto? Cuando tú colocas, por ejemplo, ¿no?, la olla tetera, cuando está, pues, a temperaturas bajas, el agua se mantiene, pues, justamente en su posición, ¿entiendes? Pero conforme va pasando el tiempo, pasa el tiempo, y las aguas van calentando, pues, las aguas llegan a una ebullición, vienen a hervir, ¿ah? Vienen ya a una ebullición totalmente, que ya el agua viene ya a salir, pues, un humito, ¿no? Es eso que tú dices, un humo, es un humo, es un vapor, pues, ¿ah? Cuando está destapada, por ejemplo, el recipiente,
sale, pues se va, ¿me entiendes? Y con el aire lo lleva pues a otro sitio, ¿entiendes? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tú le pones está con la tapa, pues? ¿No? ¿No ves tú que en la tapa a veces se forma ahí como unas gotitas que están pegadas ahí? ¿Por qué? Porque chocan ahí, pues. ¿Ve? Choca con esa parte fría de la tapa, no dice que está frío, ¿no? Choca, pues ahí queda. Y luego viene goteado, pues. ¿No? Así ocurre, pues, ¿no es cierto? Así ocurre en el espacio. Igual también, las aguas se evaporan, se forman las nubes, se condensan y chocan, pues, en las partes más frías y luego viene, pues, el retorno. Entonces, así pasó, pues. Entonces pasó que justamente millones de años, ¿no? Habían muchas incandescencias, las aguas se evaporaron y luego mis niños, vino la lluvia, pues dice que la lluvia fue por mucho tiempo, pues. ¿Ah? Y se formaron, pues, justamente los océanos, los mares. Pero dice que las nuevas investigaciones, dice que también probablemente fueron producidas por quién, por la colisión de quién, de los asteroides gigantes, pues como tú ves ahí, mira en la imagen, te puedo yo ahí compartir. Ah, mira la incandescencia, pues, ¿no? Mira la candela que había en esos tiempos, miles de años, ¿no? Y también dice, pues, que por la caída de asteroides, pues, ¿no? Eso hizo que también, pues, posiblemente podría no formarse, ¿no es cierto?, lo que es los mares y los océanos, ¿entiendes? Ese es el origen, ¿ya? Las características de los océanos y mares, mis queridos alumnitos. Tú sabes que estos mares, los aguas, tenemos un 71%, mira, 71% en toda justamente la extensión, ¿no? De todo, pues justamente la Tierra. 71% pues, de aguas y el 29% de tierra, por cierto, claro, pues, ¿ah? En toda la superficie terrestre. La profundidad, ¿no es cierto?, media es de cuánto, dice, de 4 kilómetros. ¿Mm? Su salinidad, pues, ¿no es cierto? Hay aguas, por ejemplo, hay aguas que son muy saladas, pero justamente la salinidad de los mares, de los océanos, es de 35 gramos por litro. Mira, 35 gramos por litro. O sea, tú coges un litro de agua y vas a ver que justamente dentro de esas aguas hay 35 gramos de sal, digamos así. ¿Ya? Los mares, por supuesto, ya hemos hablado, ya hemos también especificado, ¿no? Hemos dicho por qué las aguas son verdes, por qué las aguas son azules, por qué son celestes, por qué son verdes y por qué son rojas, pues. ¿Ah? ¿Me entiendes? ¿Por qué acá presenta diversas coloraciones, por ejemplo? Azul, por el reflejo, pues no, a veces el reflejo de las aguas, ¿sí? Hay unas partes que están un poco medias nubladas, digamos, ¿cierto? Y tú vas a ver que el reflejo y las aguas del mar, ¿no es cierto? Se van a ver medias azules, ¿no? Medias azuladas, pues. En otras partes son celestes, ¿no? Por el reflejo ¿no? del espacio, pues, del cielo, del firmamento, son celestes. Verdes, porque hay una gran cantidad de qué cosa, del fitoplancton, pues. ¿Ah? Cuando hay cantidades del fitoplancton, de esas van a ser verdes, ¿no? Medias rojas. ¿Debido a quién? Debido al fenómeno de aquí, mis niños, ya se lo olvidaron ya. A ver, ¿cómo se llama ese fenómeno, niños? Hay un fenómeno que se vuelven. Un fenómeno de el niño. Entrenamiento, profesor. El ¿Ah? fenómeno del niño. No, mi niño, no, 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 nada del niño. No. Hay un fenómeno que justamente también las aguas se vuelven rojas. El afloramiento, profesor. ¿El afloramiento, profesor? No, nada, el afloramiento son aguas frías, aguas heladas, debido a de las profundidades. Ah, ahí hay no te olvides, pues, debido al fenómeno del aguaje, ¿ya? Debido al fenómeno del aguaje, pues. Entonces, como al ser estas aguas, claro, al ver mucho calor, digamos, esas aguas se van a calentar, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que las vegetaciones, bueno, las plantas que hay en estos lugares, en estos océanos, se lleguen pues así como que marchitar, ¿no es cierto? Ya, pues se llegan a marchitar, así por el estilo. También es una enfermedad del agua, pues. Entonces, con el reflejo, se van a ver pues justamente medias rojizas, medias marrones. Entonces, debido al fenómeno del aguaje, pues, ¿no? Pues no te olvides, pues. Entonces presentan diversas coloraciones azules, celestes, rojas, verdes, ¿ya? Ya sabes a qué se debe, ¿ya? Anaranjado también, mira, amarillo, negro o marrón, ¿me entiendes? Son los termorreguladores, dice. ¿Por qué se dice que son los termorreguladores? ¿Por qué? Porque justamente no, debido justamente no a sus
a los vientos, bueno, justamente que ocasionan, ¿no?, las olas, pues. ¿Ah? A veces tú no estás estás ahí, no, estás en el mar, pues, imagínate, ¿no? Y como que vienen los vientos así medio fríos, ¿no? Claro, pues, está cerca ahí a la playa, al mar, ¿ah? Las aguas y están en constantemente movimiento, ¿no? Movimiento debido a la fuerza de los vientos, y, y los vientos salen de ahí, salen fríos, pues. O tú has visto que ahí sale un viento caliente. No, ¿no? Un viento frío, pequeñito. Entonces dice, son los termorreguladores también de justamente no de las temperaturas, pequeñitas. Muy bien, vamos a ver qué nos dice más. A ver, la composición, pues. La composición de las aguas, pues. Por cada litro, mira, mira, minitos, por cada litro, mira, en las aguas del mar contienen justamente cloro, tienen sodio, magnesio, azufre, calcio, potasio, mira, y bromo. Mira mira la composición que tienen las aguas del mar, bro. ¿Ah? Por eso que en algunas partes, claro, pues, por ejemplo, ¿no?, en las aguas frías, las aguas muy heladas, debido a, ¿no?, al asolamiento. ¿Por qué? Porque justamente aquí hay muchos fosfatos, muchos silicatos, pues, ¿no es cierto? Y también con las aguas que vienen, ¿no?, las aguas, ¿no?, de acá de la parte del sur, pues, ¿no es cierto?, de la Antártida, pues vienen con los vientos, y los vientos alisios, ¿me entiendes? ¿Ves? Entonces, en algunas partes tienen, pues, justamente, ¿no?, o los componentes que tienen, los elementos que tienen, el cloro, el sodio, el magnesio, el azufre, el calcio, el potasio y el bromo, pues. Las cantidades, pues, imagínate, son 10 gramos, ¿no?, por litro, casi 11 gramos, ¿no?, de magnesio, de sodio, en el magnesio, el casi, ¿no?, el 2%, digamos, ¿no es cierto? El 0,8 tiene de azufre, mira, y así sucesivamente, ¿ya? Muy bien. Vamos a ver, pues, justamente las olas, ¿a qué se deben, pues, ¿no es cierto? Las olas, como tú te das cuenta, ¿no? Te has ido a la playa, pues bueno, ahorita no vamos a la playa todavía, ¿no? Quizás todavía el próximo año Dios quiera. Pero cuando, seguro que usted te ha ido a la playa, ¿no? Acá a Chorrillos, te has ido acá a la playa ¿no?, del León Dormido, por acá por el sur, te has ido, ¿no? Y te das cuenta que las olas, pues, ahí en algunos, en unas playas, que las olas son un poco, digamos, tranquilas, poco pasivas, no son tan, digamos, tan elevadas. En unos lugares las playas, las olas son muy grandes y no te puedes ahí bañar, pues, mi niño. No, no son accesibles. ¿Por qué? Porque las olas te pueden, imagínate, jalar, pues, hacia adentro. ¿Ah? Y hay playas que son profundas, son muy rocosas. Imagínate, para que entres, claro, porque imagínate, te dolería el pie, pues. Entonces, las olas son movimientos ondulatorios. ¿Y por qué son ondulatorios, mis niños? ¿Por qué se vuelven así? ¿Por qué se vuelven tan loquitas las olas? ¿Ah? ¿Debido a quién? ¿A la fuerza de quién? Debido a la fuerza o la acción de los vientos, pues, ¿no es cierto? Que hay en esos lugares. En algunos lugares no hay muchos vientos, pues. Por eso que justamente las olas son tranquilas y son accesibles, porque te puedes bañar. ¿Me entiendes? Todos son ondulatorias debido a las fuerzas, a la contracción de los vientos, ¿no es cierto? Las olas pueden ser, dicen, una forma, ¿no?, de oscilación o traslación también, ¿no es cierto? Claro, en algún momento también, por ejemplo, dicen, han sido producidas por quién. Se producen también por la fuerza del movimiento de la Tierra, o sea, por los sismos, ¿eh? También por las erupciones volcánicas o derrumbes que puedan haber o que puedan ocasionar. Y son olas, sí que son olas monumentales, y a estas olas se llaman así porque justamente son debido a los tsunamis, ¿no? A los tsunamis. Muy bien, vamos a ver pues la otra. A ver, dice oscilación. ¿Por qué dice oscilación? ¿Por qué? Porque tú ves acá, mira, mi nene, ¿ves? Acá te he hecho un gráfico, pues mira. Se producen dentro del mar, pues, ¿no es cierto? Mira. Y no presentan un desplazamiento, pues mira, mira, ¿cómo están? Oscilaciones, se producen mar adentro, adentro. ¿Ves? Ve ahí, están profundamente. Claro, y no se van a desplazar, pues. Y cuando hablamos, por ejemplo, de una ola de traslación, ahí sí, pues, traslación, ¿por qué? Porque se están moviendo. Mira, se producen cerca de quién? Se producen cerca dentro del litoral, de tu playa, donde tú estás ahí, pues. Se desplazan ahí. Ahí sí se van a desplazar, pues es traslación. Se van a trasladar. Aquí está, pues, justamente, ¿no? Mira, ¿no?, el gráfico, donde justamente dice la mar tendida en el fondo, pues, ¿no es cierto? Y las olas de aguas poco profundas, no son tan profundas, que digamos, ¿cierto? Una ola que justamente pueden ser accesibles para que tú te puedas ahí bañar, pues, ¿no? Y luego vemos justamente los tsunamis, pues.
Ah, mira, en los tsunamis, acá en la parte de abajito, ¿no te ves ahí? Esas son las olas. Claro, pues, un tsunami, imagínate, vienen las olas enormes, crecen, ¿ah? De mayor tamaño, con mayor fuerza y con mayor velocidad. Uno se da cuenta, ¿no? Has visto ver una película, de repente, ¿no? Cuando hay un tsunami y las aguas como vienen, imagínate. Vienen, pero así a grandes velocidades, ¿me entiendes? A velocidades y tienen una fuerza y hablan en grandes tamaños, elevadísimos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque justamente ya ha habido un movimiento, pues. Ahí se ha producido de repente, pues, ¿no es cierto? Un movimiento muy fortísimo, donde eso hace que las aguas del mar, ¿no es cierto? Las olas, y con la fuerza, pues, ¿no es cierto? La fuerza de los vientos, eso hace que justamente las olas se salgan hacia afuera y regresen, muerte con fuerza y choquen y se elevan, pues, ¿me entiendes? Al chocarse, en ese momento, van saliendo, pues, y de pronto ya salen hacia afuera, pues, en algún momento. ¿Ya, mis niños? Muy bien, las mareas, ya hemos visto hemos visto, ¿no? Las olas, digamos, las mareas, ¿no? Las mareas justamente es un cambio, digamos, un cambio periódico, ¿no? Que se da en el nivel del mar, ¿no es cierto? ¿Por qué se dan estas mareas? Por la misma situación, la acción de las fuerzas gravitatorias, las fuerzas de las gravedades del Sol y la Luna, pues. O sea, la Luna también tiene que ver justamente con las aguas del mar. ¿Ah? También tiene que ver, pues, ¿no? Las fuerzas gravitatorias. Estos cambios son justamente, son 12, son gráficos de marea, ¿no es cierto? Por ejemplo, vamos a ver una de las tantas, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una marea viva que también se llama, por ejemplo, no la marea plamear, no, perdón, pleamar, ¿no es cierto? Es donde las aguas del mar alcanzan su máxima altura, pues, ¿entiendes? Una máxima altura, se van a formar, pues, ¿no? Y cuando, por ejemplo, de una marea muerta, dice, ¿no? Que también, por ejemplo, si es llamada la bajamar, baja, es el momento donde el mar justamente alcanza su menor altura, pues. Ahí, por ejemplo, en algún momento, a veces que las aguas a veces de las mares, a veces como que se alejan, pues, se van adentro y quedan un poco ahí descubiertas, pues, ¿me entiendes? Hay un momento que las aguas a veces se han retirado, ¿ah? Y ahí obviamente vienen con fuerza, pues, ¿me entiendes? Y vemos las corrientes marinas, ¿no es cierto? Las corrientes marinas son desplazamientos de aguas oceánicas por acción de quién? Por acción también de la rotación terrestre, o sea, por la rotación de la Tierra, porque tú sabes que también la Tierra está rotando, por cierto, rota durante las 24 horas del día, pues, ¿ah? Y ahí vemos, pues, mis niños, ahí estamos viendo una de las dos corrientes marinas que justamente hay acá se presentan acá en el Perú, porque hay otras más corrientes que hay en otros océanos. ¿Ah? Son un total de 28 corrientes. ¿Ah? Mira, pero vamos a ver no, acá, pues, la corriente, por ejemplo, de Humboldt, la corriente peruana, las corrientes de aguas frías, las corrientes de aguas muy, 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 que digamos que son muy heladas, ¿sí? Y la corriente del Niño, que estas aguas, pues, justamente son las aguas cálidas, ¿no es cierto?, que vienen, ¿de dónde, niñitos? Vienen de la parte norte, pues, ¿ya? El Golfo, por ejemplo, vienen aguas muy, muy frías, muy calientes, pues, ¿ya? Pero en momentos esas aguas también vienen, chocan, pues, ¿no es cierto? Chocan y ahí por eso que se va a suscitar, pues, niños, mira, el fenómeno del niño, pues, ¿ah? El fenómeno del niño, pues. Se producen debido, ¿no?, a las aguas calientes que justamente se dan este fenómeno y vienen las lluvias, pues, ¿ya? Y por último vemos la corriente del Labrador, otra de las corrientes marinas, pues, niños. ¿Ves? Entonces el tema, pues, que justamente hoy día hemos estado tocando, niños, hemos estado ahorita tratando de explicar, se trata, ¿no?, de los océanos y de los mares, donde específicamente, pues, nos dice que son grandes masas de aguas saladas, donde nos habla de sus componentes, donde nos habla justamente, ¿no?, su origen, pues, ¿no?, cómo se originó. Bueno, dice que se origina, pues, ¿no?, debido, ¿no?, a las grandes temperaturas, ¿no?, a las temperaturas del vulcanismo, porque se formó hace millones, millones de años, ¿me entiendes? Y bueno, pues los estudios también nos dicen que específicamente se deben también, ¿no?, a que cayeron, pues, ¿no?,
a la Tierra, pues, ¿no es cierto? A la colisión de enormes asteroides muy gigantes, enormes. Y esto, claro, pues cuando ha caído estos asteroides, hicieron unos grandes cráteres pues, enormes, quedaron así, bueno, ¿no? Eso es lo que dicen pues, justamente ¿no? Los investigadores, pues, ¿no? De las investigaciones. También nos hablaban, por ejemplo, ¿no? Una de las características ¿no? fundamentales, nos decía que justamente ocurre el 71%, pues, ¿no? El 71% ¿no? de las aguas, ¿no? En nuestro planeta, en nuestra Tierra, ¿no? ¿Y qué más nos decía, por ejemplo? También nos decía que tiene una profundidad media de 4 kilómetros, pues, ¿no? 4 kilómetros. También nos hablaba pues, de la salinidad, donde tiene sal de 35 gramos por litro, ¿no? También de su color de las aguas, aguas muy verdosas, muy azuladas, muy celestes, aguas muy rojizas, medias marrones, ¿no es cierto? Y son también, dice, son los termorreguladores, ¿no es cierto? Son los termorreguladores justamente no del medio ambiente, pequeñito, ¿ya? A ver, tienes que hacerme una pregunta, mis alumnitos. Tienes que hacer una pregunta. A ver, si tienes pregunta, me lo dices después para ver, para yo poder también ahí explicarte nuevamente. A ver, Profesor, yo tengo una pregunta. dale. En, eh, en caso de que no existan terremotos o sismos fuertes, los tsunamis tampoco no existirían, ¿no? A ver, me dices que si no hubiese terremotos, no hubiese tsunamis, algo así. Claro, claro, porque, porque como se sabe, para que ocurra un tsunami, el epicentro tendría que ser dentro del agua, ¿no? Entonces, si es que no hubieran, entonces, si que no hubieran movimientos fuertes un terremoto, ya no habrían tsunamis. Ah, claro, claro, mira, los tsunamis siempre se ocasionan y siempre se van a dar cuando el movimiento o el epicentro, pues, ¿ya? El epicentro, ¿no es cierto?, se inicie, pues, dentro de un océano, dentro de un mar, ¿ya? Entonces, si el epicentro, por ejemplo, dentro del océano, por supuesto, pues, eso va a hacer que las aguas del mar, al océano, se agiten, ¿no es cierto? Y empiecen pues a ponerse muy, digamos, muy alocaditas, pues, ¿no? Por el movimiento que hace, pues. O sea, el movimiento es muy brusco, pues. Cuando hay esto, por ejemplo, ¿no? Imagínate que hay un movimiento dentro del mar, el movimiento va a ser muy brusco, muy fuerte. Entonces, como ahí es el epicentro, entonces ahí es donde justamente está la fuerza, ¿no? La fuerza, la magnitud que hace, pues. Imagínate. Entonces hace que las aguas pues se me empiecen a alocarse, ¿no es cierto? Y con la fuerza de los vientos que hay, ¿no es cierto? Y la gravedad, todas esas cosas, pues no hace que justamente las aguas empiecen justamente a elevarse y tengan mucha fuerza y empiece pues justamente, imagínate, el recorrido salga hacia, ¿no? Hacia fuera de su lugar, pues. Porque ellas están, las olas están en todo momento están ahí que se forman, se ondulan, ¿no es cierto? Y chocan y van y vienen, pero conforme van y chocan y van y vienen, hace que justamente se hagan más grandes, pues, ¿no? Grande, empiece a salir de fuera de su lugar, pues. Muy bien. A ver, ¿alguna pregunta tienes que hacerlo? ¿Alguno remigio? A ver, para poder nuevamente, algo, tienes una pregunta, una duda, pregunten mis niños. Si Pero no, yo tengo una pregunta, profesor. dale, te escucho. Pero mira, profesor, si la luna ya saliera, profesor, ya existirían las mareas, ¿no, profesor? Sí, pues porque justamente la luna también tiene que ver, pues justamente no con lo que es con el mar, pues porque dice que maneja, pues, las mareas, ¿no es cierto? Sí, pues uno dice, no, pero ¿qué tiene que ver la luna? Claro, porque la luna también es la fuerza que también emana y transmite, pues, ¿ves? Y por eso que hay mareas, hay en día, sabes que es el mar, no está pues apto, ¿no es cierto? No está apto para que se puedan navegar, pues. Por eso que a veces muchos pescadores, bueno, los pescadores ya saben. ¿Por qué? Porque es su trabajo, ellos todo el tiempo, pues, están navegando, ¿cierto? En alta mar. Y ellos saben en qué momento a veces la marea está muy alta, digamos. Cuando la marea está muy alta, no se puede, pues, porque imagínate, las olas y los vientos no hacen que avancen, ¿no? A estas embarcaciones, pues. Imagínate que salgan ellos en algún momento pierden el equilibrio, pues.
¿me entiendes? Por eso que a veces se ven muchos accidentes, a veces bueno, en alta mar, bueno, a veces porque hay muchas mareas muy fortísimas, bueno, y otras, bueno, porque a veces algunas chocan, bueno, porque tú sabes que dentro también del mar, océano, también hay caídas de montaña, pues, ¿sí? Hay caídas de montaña que están, algunos que se ven, pues, apenitas se ven, no pueden ver. Otras que a veces están así medias, con el lago están cubiertas, no sé, y de pronto, ¡brum!, chocan, pues, no, imagínate, y eso de, no se llegan a voltear, pues. Sí, Abigail, algo me quiere preguntar, hijita. Profesor, ¿cuándo dijo que se produce el fenómeno del aguaje? El fenómeno del aguaje se presenta cuando, a ver, parte de esta vegetación de los fitoplancton, ¿no? Se llegan a marchitar, pues, ¿no es cierto? Debido a las aguas que se calientan, pues, se van calentando, al calentarse, hay poco oxígeno, pues, mi niña, ¿no? Hay poco oxígeno. Y aparte que también en estas aguas, por ejemplo, eh, son pocas, son pocas, no hay mucha salinidad, pues, que digamos, ¿ah? Sí, por eso se llama el fenómeno del aguaje, ¿ya? ¿Sí, Ok, Abigail? profesor. Muy bien. ¿Alguna pregunta, mi amiga chileno? ¿Algo que tienes que hacer, una duda? Lo haces para yo poder ver a ver, para ver, poder decirte, pues, hijita, ¿ya? No, profesor, yo entendí. Ya, muy bien. Entonces, como ha entendido mi niña, entonces vamos a hacer, pues, preguntas, ¿ya? A ver, para ver si, qué tanto, pues, has estado ahí atentita, pues, ¿no? Has estado usted muy atento, ¿no? Que te he podido explicar, ¿no es cierto?, al tema, pues, del día de hoy, mi niñas, ¿ya? A ver, vamos a ver. Entonces, no se olviden, pues, no se olviden que hay partes, ¿no es cierto?, en los océanos o a las mareas que ocurren, por ejemplo, a veces hay mareas a veces que ocurren, a veces, dice, cada cierto 14 días, ¿ya? Y estas mareas, mira, mis niños, estas mareas justamente ocurren, no te olvides que ocurren, ¿debido a qué? Debido, mira, también se conoce también como el fenómeno del aguaje, no te olvides, porque justo las mareas ocurren dice, cada 14 días ocurren, ¿no es cierto? ¿Durante qué cosa? Durante las fases de la luna, pues, ¿no es cierto? Las lunas están justamente no en movimiento, pues. Hay algunas, por ejemplo, en la luna nueva, en la llena, donde justamente aquí se van a caracterizar, pero justamente ¿por qué? Por los plameares que te dije en un momento, ¿no es cierto? Son las de mayor amplitud, mayor crecimiento, digamos, ¿no? Y los bajamares, donde son menores, pues, van bajando, ¿no es cierto? Debido al promedio que van ocasionando o al incremento del mar, ¿no es cierto? Por eso se presenta justamente, ¿no?, también el fenómeno del aguaje, pues, ¿ya? A ver, vamos a ver, chicos, vamos a ver, vamos a ver qué tanto ustedes han estado, pues, sí, atentos. Muy bien, a ver. Ahora está Santiago Blangutos, está en la clase. A ver. Sí, Sí, ah, profesor. muy bien, excelente. A ver, Santiago Ortiz. Océanos, pues, ¿qué son océanos? Según la definición que te damos en un momento, ¿no? A ver, ¿qué son océanos? Profesor, ¿me podría repetir la pregunta? Sí, océanos, el concepto o la definición de océanos. A ver, ¿qué dice Santiago? A ver, Jali, según la definición de océanos que te estaba explicando en un momento. A ver, por favor. Profesor, ¿puede repetir la pregunta? Océanos, la definición de océanos. Profesor, a ti, A ver, profesor. un ratito, Matías, hijito. A ver, va a hablar mi amiguita Jali. Te escucho, Jali. Profesor. No te escucho, Jali. O sea, la definición de los océanos, que son, Sí. ok, son masas de agua extensas que ocupan el 71% de la 71% de la paz en la Tierra. Así. Ah, a ver, a ver. A ver, Matías. Te escucho, Matías. Profesor, profesor, son masas de agua salada que cubren aproximadamente las 3/4 partes de la superficie terrestre. Ya, muy bien.
El origen de los océanos, a ver, Edward, origen de los océanos, ¿cómo se originan? A ver, según la explicación que te he dado hace un momento. El origen. A ver, según la explicación que estaba hace un momento. ¿Cómo se originan o cómo se originaron los océanos, los mares? A ver. A ver, voy a darle. No, no lo escucho, está apagado tu micro. Sí, profesor. A ver. Sí, profesor. Sí, Pero- profesor, los océanos se generaron por la actividad volcánica, profesor. Martín, no sea gracioso. ¿Y qué tiene que ver la actividad volcánica? Ahí mi alumno. ¿Por qué dice la actividad volcánica? A ver. A ver, voy a darle pase a Julka. A ver, Julka, a ver usted un poco más la respuesta, si me puede complementar. El origen de los océanos. Ok. ¿Sabrían se habrán generado por actividad volcánica ¿Ya? ¿Y qué más? y entonces a partir de de la lava, ¿Ya? de la arrancada al sol, esa masa, al condenarse, dio como resultado el agua. Lluvias, Sí. ¿no? Pero dice que hay otras investigaciones que también dices, no solamente de la actividad del vulcanismo, también hay otras. A ver, Eso pasó Abigail. como 4.600 Debido años. a la colisión de asteroides gigantes, profesor. Claro, ¿no es cierto? Yo tengo la actividad de los asteroides que cayeron a la Tierra, pues, ¿no es cierto? Que fue una colisión, pues. A ver, características, a ver, Iker, tiene unas dos características de los océanos, pues. Ok. Características de los océanos, ¿no, profesor? Sí, Mm, a ver, pues, se puede decir que una de las características sería que hay diferentes tipos de agua que serían agua dulce y también agua salada. Esa podría ser una característica. me dice que hay agua salada o dulce. Claro, Ah, esa como una característica. a ver, compleménteme la respuesta, a ver, Flores. A ver, Flores, complemente usted la respuesta, hijita, por favor. A ver si me escucha, Flores. Sí, profesor, ¿puede repetir Sí, la... complemente la respuesta que le decía las características, por ejemplo, de los océanos. No, creo que no me escucha. O tal que falla su micro. Abigail, Abigail, Sí, profesor. características, a ver. Hemos hablado como de 3 o 4 características, ¿no? Del océano, pues. A ver, dígame unas 2 o 3, pues, porque ya hemos hablado como más de 3 veces. Características, a ver. ¿O quién me lo dice? A ver, ¿quién me lo dice? A ver. Características, niñitos. A ver, ¿quién me dice una de las características? Hemos hablado, hay como 3 o 4 características de los océanos. Profesor, cubren el 71% de la superficie terrestre. ¿Ya? ¿Qué más? Se creó como hace Profundidad de 4 4.300 kilómetros, millones de años. profesor. A ver, ¿qué dijo Abigail? Su profundidad de 4 kilómetros, 4 profesor. kilómetros, muy bien. ¿Qué más, Angie? A ver. ¿Yo? Sí, Ya, sí, tú. ya, las características puede ser, cubre alrededor de 71% de la Tierra. Ya, por supuesto, claro. Mm, ¿Qué más? A ver, el agua, pues, el mar, ¿cómo es el agua? ¿Qué cosa es? ¿Es dulce o salada? Es salada, ¿Ah? salada. Claro, pues, chiquita. Entonces, también una de las características
es que justamente la salinidad es de 35 gramos por litro, no te olvides, pues, chiquita, ¿ya? Y otras de las características que ya te he comentado en las anteriores clases, a los colores, pues, a sus colores, ¿ya? Colores medios azules, medios verdes, medio celeste, medio rojo, amarillo. Ya sabes por qué, a qué se debe. ¿Ah? No te olvides, pues. Y también son los termorreguladores. ¿Ya? No se olviden, niños. Entonces, hasta aquí hemos tratado, pues, de poder explicar el tema de los océanos y los mares, de sus orígenes, de sus características y de sus mareas, niños, y también de cómo se originan, niños. Así que estamos dando por terminado nuestra clase, chicos. Así que me despido de todos ustedes y que tengan, pues, un excelente día. Porque aquí ya nos vemos hasta el día de mañana, ¿no, chicos? Sí, profesor. Mira, les dejo y pues nos vemos hasta el día de mañana, mis queridos alumnos. ¿Ya? Hoy ya estamos cumpliendo hoy día jueves 23 de Chao, septiembre. profesor. Chao, chicos, nos vemos. Cuídense. Chao, profesor, cuídese. Chao, chicos.